Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Tomen asiento. Queridos hermanos, para comprender este mensaje del Evangelio de hoy, de Lucas, capítulo 16, que es tan fuerte, porque nos habla de una realidad que a veces no nos gusta escuchar o reflexionar, que es que el infierno realmente existe. Hay que partir, yo creo, de la oración colecta, la oración que se hace justo después del acto penitencial y antes de las lecturas. ¿Qué decía hoy la oración? Decía: oh Dios, tú que amas la inocencia y la devuelves o la restituyes a los que la han perdido. Vuelve todas las almas hacia ti para que te amen para siempre. Amén, etc. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Él quiere que todos seamos inocentes. La Santísima Virgen es la única que es inocente, aparte de Cristo, porque es inmaculada. Pero Él quiere que los pecadores, es decir, todo el resto, todos nosotros, volvamos a ser inocentes, volvamos a tener un corazón puro, volvamos a vivir en la gracia de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso hoy el Evangelio comienza diciendo claramente que Jesús se dirigía a los fariseos, porque hemos escuchado en todos estos días que a Jesús no le agradaba la hipocresía de los fariseos de predicar algo y no practicarlo, de imponer cargas sobre los demás y no mover un dedo para cumplirlas,
o de hacer todo para llamar la atención y no hacerlo con recta intención de amar a Dios. Entonces, por más religiosos que eran los fariseos, el destino de ellos era el infierno. Lamentablemente es así, porque ellos lo pasaban muy bien, se daban espléndidos banquetes, pero después hacían un ayuno y decían, yo hago ayuno. Entonces, ¿de qué les vale eso? Solo para quedar bien con las demás personas, para aparentar justicia y santidad, pero en el fondo viven todo lo contrario de lo que predican. Así es que Jesús les cuenta a ellos una parábola tremendamente fuerte y profunda, que es la parábola del pobre Lázaro y el rico banquetero, que en la tradición cristiana se ha llamado Epulón, que significa en griego banquetero, el que se da banquetes todo el día o todos los días. Y entonces dice que estas dos personas convivieron, el rico pasándolo bien y Lázaro sufriendo mucho, esperando alguna migaja de la fiesta del banquetero. Y nadie se preocupaba del pobre Lázaro. Los animales tenían más caridad con él que los seres humanos, porque iban a lamerle las llagas. Y cuando se mueren, uno se va al cielo, pero Jesús dice, el seno de Abraham. Eso es interesante. ¿Por qué dice el seno de Abraham y no el cielo? ¿No? Porque solamente cuando Cristo resucita, abre las puertas del cielo. Esa es la razón. Pero el rico se fue también al lugar de los muertos, pero a un lugar donde no había cómo salir de ahí después, que hoy lo conocemos como el infierno, y aquí se llama lugar de tormentos. Claramente los tormentos que sufren los condenados son terribles y siempre han sido así, ¿no? Sufren porque están atormentados por Satanás y viven cerca de él, lo odian, pero al mismo tiempo lo reconocen como jefe y se ponen contentas las almas del infierno cuando Satanás hace que otras almas en la tierra caigan en la trampa y se condenen, ¿no? Porque esas almas solamente saben odiar y sufrir. ¿Y por qué están tan lejos de Dios? Porque están condenadas, ellas odian a Dios, por eso se fueron ahí. Y cuanto más se hace presente Dios, tanto más sufren. Entonces ellas mismas rehuyen de Dios y por eso crean su propio infierno. Y en ese infierno sufren una tortura que es un fuego que las quema constantemente. Ellas en este momento son almas. Ya llegará el momento de la resurrección y sufrirán en cuerpo y alma. Pero por el momento es un fuego espiritual que consume su alma, pero quiero decir que quema su alma, pero no la consume, no la termina, porque el alma es inmortal. Seguirá siempre sufriendo ese fuego eterno. Y sufren muchas otras cosas, ¿no? Sufren porque piensan en las cosas que podrían haber hecho en la tierra, que fueron oportunidades, que fueron gracias extraordinarias de Dios y no las aprovecharon. Y se odian a sí mismos también, por eso. Y es una realidad que es tan terrible que así como no podemos imaginar, queridos hermanos, cómo es el cielo, eso lo dice San Pablo, ni ojo vio, ni mente pudo imaginar lo que Dios tiene preparado para los que aman, tampoco podemos imaginar el sufrimiento del infierno. Por eso es que el rico Epulón, como se le llama, logra ver a Abraham y le dice, manda a Lázaro, como estaba obligado a darle órdenes a Lázaro, pero nunca lo ayudaba, ¿no? Manda a Lázaro para que me traiga una gotita de agua para refrescar la punta de mi lengua. Y Abraham le dice, lo siento, aquí hay un abismo entre ustedes y nosotros. Ustedes no pueden llegar acá y nosotros no podemos ir hacia ustedes. Y así será siempre. Porque tú, le dice, tú lo pasaste bien en la tierra, recibiste tus bienes en la tierra. Lázaro, en cambio, males. Ahora él recibirá el consuelo eterno y tú el tormento eterno. Y así es. Entonces, la pregunta, vuelvo a hacerla, ¿por qué Jesús predica esto a los fariseos? Porque Él no quiere la muerte del pecador,
sino que se convierta y viva. Y por eso que es tan arriesgado, diría yo, y tan peligroso para el alma de un predicador en nombre de la Iglesia, sea un sacerdote, un obispo, un catequista o incluso hasta un padre de familia. Como le dijo una vez un papá a su hija: mira, hija, lo único que te sirve de la primera comunión es el vestido, lo demás es todo una ridiculez, le dijo. Y con eso le quitó la fe a esa niña, desde que era muy pequeñita, pero ella reconocía que ya estaba en pecado cuando hizo la primera comunión. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque hay una historia de una mujer alemana que tuvo un sueño, y ella escribió este sueño que fue muy vivencial, y después eso fue aprobado por la Iglesia, como que no tiene ningún error doctrinal. Así que les voy a contar más o menos de qué se trata el sueño, bien en resumen. Ella soñó con una amiga que acababa de morirse en un accidente en auto, y murió junto con su marido. Y por esa amiga, esta mujer había estado rezando mucho y ofrecía sacrificios y misas, novenas, rosarios, porque ella amaba mucho a su amiga y siempre pidió por su conversión. Y lo que soñó fue: amiga, no sigas rezando por mí, estoy condenada en el infierno. Y una fuerza que yo no puedo resistir me obliga a contarte lo que yo estoy sufriendo acá. Y le empezó a relatar todo lo que había pasado en la tierra, todas las gracias que ella había recibido y que despreció, todas las veces que pudo haberse convertido y negó a Dios en el fondo, cómo Dios la buscaba y ella le daba la espalda una y otra vez porque estaba volcada a los placeres mundanos, a lo que hoy se llama una buena calidad de vida. Eso es lo que el mundo proclama como felicidad. Tener una buena calidad de vida significa muchas veces vivir egoístamente. Buena calidad de vida significa no hacerle daño a nadie, pero tampoco hacerle el bien a nadie. Igual que el rico Epulón, pasarlo bien, pero no preocuparse, ser indiferente con el sufrimiento del prójimo. Epulón entonces no era una mala persona, no era un asesino, a lo mejor no era ni siquiera borracho, no era un ladrón, pero no se preocupaba con el sufrimiento de quien estaba a su lado. Lázaro era un egoísta y por eso mereció el infierno. Y lo mismo le pasó a esta mujer. Ella estaba entregada a los placeres mundanos. No eran cosas malas, eran fiestas, era ir al cine tal vez, era disfrutar su día social, era comer bien, viajar, pasarlo bien. No era nada malo, entre comillas, para el mundo, nada que fuera ilegal, por cierto, pero no estaba preocupada de hacer el bien al prójimo, y mucho menos de rezar, de ir a misa, y ya no creía en Dios. Más bien se forjó un Dios, decía ella en esta carta, porque era como una carta lo que veía la mujer en un sueño, un Dios a su medida, un Dios relativista, un Dios que todo lo perdona, que no dice que no hay pecado, no hay infierno. Por cierto, también decía ella que las personas que están en el infierno, la inmensa mayoría, nunca creyó en el infierno, nunca creyó que existe la condenación. Por eso repito, cuando un sacerdote o un papa, aunque sea un obispo o un catequista, dice: hermanos, no existe el diablo, no existe el infierno, qué terrible, ¿eh? Terrible la brasa que se está acumulando encima de esa alma, porque está haciendo que los fieles de la Iglesia se confundan. Porque esta mujer decía, ¿no? Esta alma condenada, los que están acá nunca creyeron que existía el infierno, siempre lo negaron que existía el demonio. Era más fácil, yo por lo menos, decía ella, creía en la reencarnación. Muy fácil creer en la reencarnación, porque si me porto mal en esta vida, tengo otra para recuperarme, pero eso es un engaño del demonio también. Así es que, queridos hermanos, este es un tema muy importante. Jesús nos advierte que hay dos posibilidades después de la vida en la tierra: o nos vamos
con Dios, aunque sea pasando por la purificación, por el purgatorio, o nos vamos a la condenación eterna. Y es así. Y a la condenación eterna no se va alguien que necesariamente es alguien malo, perverso, ¿no? Como la persona que atacó a este niño, Tomasito, de 3 años, que ahora se sabe las condiciones terribles en que murió, por violación y por ahogamiento, ¿no? ¿Cuánto sufrimiento ese pobre niño de 3 años que murió de esa manera tan diabólica, realmente, ¿no? ¿Y qué le va a pasar a la persona que hizo eso, no? Bueno, las personas que se van al infierno, según dice este testimonio, no son tan malas como esta. Son personas que vivieron en el mundo, incluso eran respetables, pero no se preocuparon con hacer el bien. No aceptaron a Dios en su corazón, como Epulón. No ayudó al prójimo. Y quien no ama al prójimo, tampoco ama a Dios. Así es que es una gran llamada de atención, una llamada a la conversión. Qué mejor tener ese espíritu en la Cuaresma. Quiero convertirme, reconozco que no tengo claro si me voy a salvar. Por eso le pido ayuda a Dios. Ten piedad de mí, Señor. Y quiero reconocer lo que dice la Iglesia, es verdad. Que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice San Pedro. Y hay que tener mucho cuidado con esos enemigos, la carne y el mundo. Eso es lo que mató a esta mujer espiritualmente. Qué pena, ¿no es cierto? No reces por mí, estoy condenada y de aquí no puedo salir. Cuanto más rezas por mí, más me hace sufrir. Así es que hoy nosotros queremos pedir al Señor, sácanos esta indiferencia que tenemos, sácanos este corazón duro, que incluso esa noticia tan terrible que acabo de comentar, uno la escucha y dice, pasó eso. Y si pasa de nuevo, pasó de nuevo. Pero no hacemos nada. Vivimos indiferentes con el dolor ajeno. Y ahora también se ha sabido en estas últimas horas de que en Chile más de 2.500 niños desaparecen al año. Más de 2.500. Y nadie lo habla, no salen las noticias, todo oculto. El sufrimiento queda en las familias que pierden a esos niños. Y estos son niños que están notificados en la PDI o en Carabineros. Quizás cuántos más desaparecen y no sabemos. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué pasa en el corazón del hombre de hoy? Que hay tanta maldad. Es porque estamos eligiendo la riqueza, el bienestar, lo mundano, lo material. Y nos estamos olvidando de lo más importante, que es Dios. Otra cosa que decía esta mujer en esta visión era que las personas que rezan y que insisten, perseveran en la oración, no se pueden condenar. Porque si uno empieza a rezar, Dios siempre lo va a escuchar a uno. Y por más mal que esté, le va a mostrar un camino de salvación y de santificación. Entonces, ese es el camino. Rezar mucho. El que reza, el que insiste en la oración, pero no una oración a la rápida o hecha para aparentar o para cumplir un deber social, como las personas que vienen a misa una vez a las tantas a un funeral, pero nunca más vienen a misa. Ese tipo de oración no es la oración real, hermano, la verdadera conversación con Dios, el encuentro con el Señor. El que se mete en ese camino, decía por lo menos esta alma, no puede venir a este lugar. Al infierno no se va a ir. Podrá ir al purgatorio, podrá llegar a un nivel muy bajo de sufrimiento del purgatorio, pero está salvado. No se va a condenar. Bueno, estas revelaciones que se repiten, hermanos, son muchas revelaciones de santos que han hablado esto. Por ejemplo, Santa Faustina Kowalska dijo exactamente lo mismo que decía esta alma.
Y es una santa, ¿no? Reconocida por la Iglesia. Si ustedes leen el diario de ella, que vale la pena, ella dice exactamente lo mismo que relataba, describía esta alma condenada. Eso es lo que pasa en el infierno. Y es lo que también describe Jesús. Entonces no queremos ir ahí. Otra cosa impresionante, y con esto ya termino, que decía el Evangelio de hoy: tú recibiste tus bienes en la tierra, Lázaro recibió males. Entonces la amiga le decía en esta carta, ¿por qué ella había recibido tantos bienes en el mundo? Porque no lo había pasado mal. Tenía buena salud, tenía una buena relación social, podía viajar, tenía una muy buena condición económica, lo pasaba súper bien. Recibiste tus bienes en la tierra. Y la razón es porque Dios, en su infinita justicia, solamente puede premiar a esas almas que van a estar condenadas en la tierra. Entonces, los bienes que tú recibes en esta tierra son por las pocas cosas buenas que tú hiciste en esta tierra también. Ya tienes tu premio en esta tierra. Pero ¿de qué sirve pasarlo bien, ser premiado aquí, ganar el mundo entero, dice Jesús, si perdemos el alma? De nada sirve. Entonces, el tiempo de Cuaresma es para profundizar en el sentido de la vida, el sentido de la fe, y que solo Cristo puede salvar nuestra alma y ayudarnos a ser también agentes de la salvación de otras almas que andan por ahí en la oscuridad, tal como uno mismo pudo haber caminado en este mundo, ¿no? Porque si estamos aquí es porque Dios es misericordioso, porque también nosotros estábamos perdidos en algún momento de la vida y por pura misericordia, por la oración de gente muy santa, entonces ahora nosotros podemos creer y estamos aquí. Pero también es nuestra responsabilidad rezar, no condenar ni juzgar, sino que solamente rezar por aquellas almas que están en pecado mortal. Y eso es lo que decimos al Señor: ayuda, Jesús, divina misericordia, a las almas, especialmente las más necesitadas de tu amor, de tu perdón. Así sea. Amén.